Mi nombre es Andrea Lizeth Campos Vargas y bueno, yo les voy a hablar sobre los riesgos de trabajo que abarcan del artículo 472 al 483, que es básicamente la definición de riesgos de trabajo, así como las incapacidades que estos generan y bueno, las indemnizaciones que se tienen. El primer artículo, el 472, nos dice que las disposiciones de este título, que es el título noveno, se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales. El artículo 473 nos dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo de trabajo. El artículo 474 nos habla que el accidente es toda lesión, ya sea inmediata o posterior, igual la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial que, bueno, se produce pues con motivo de trabajo y, bueno, puede ser en cualquier lugar y tiempo. Y queda también en ese artículo los accidentes que se derivan del transcurso de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En el artículo 475 nos dice que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tiene origen en el trabajo. A mí me tocó visitar a una empresa que ellos trabajan con la fabricación del vidrio y ahí lo que hacían en el área de materias primas, los trabajadores que se encontraban ahí siempre tenían que traer una mascarilla de cartucho. ¿Por qué? Porque decían que la arena sílica con la que trabajaban pues era cancerígena. Entonces siempre tenían ellos que permanecer con su mascarilla y anualmente pues se les hacían estudios para checar que sus pulmones estuvieran bien, así como para que no tuvieran algún cáncer. Y el artículo 475, ese nos dice que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo y que es también obligación de los trabajadores tomar y observar las medidas de seguridad que establecen los reglamentos y normas oficiales, así como las que indiquen los patrones. Aquí, volviendo a la misma empresa, aquí lo que hacían eran a veces campañas para que los trabajadores pudieran ver pues las medidas de seguridad que se tienen, porque en este caso que era fabricación de vidrio, muchas veces nos platicaron que muchas veces llegaban los trabajadores a la planta y no traían los lentes. ¿Y qué pasa aquí? Pues como trabajan con vidrio, es mucha la probabilidad de que les salte, al momento de cortar un vidrio, les salte un cristal en el ojo. Y lo que hacían aquí es colocar carteles, ya sea en los lockers, que te indicaban cuida tus ojos como a tus pertenencias. Entonces, porque muchos cuidaban mucho a sus pertenencias, pero no tomaban conciencia de qué es lo que pasaría si en algún momento les llegara a hacer falta una parte de su cuerpo, como en este caso los ojos. Entonces, pues el patrón, más que nada, la empresa se encargaba de hacérselos llegar y saber constantemente. Y sí, a mí me tocó ver que desde que entramos a la empresa pasábamos por pasillos y así, y te encontrabas con un cartel de medida de seguridad. En el artículo 476 nos dice que serán consideradas en todo caso enfermedades las que determine esta ley y la actualización que realice la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que bueno, esta es la que se encarga de las relaciones laborales. Y bueno, también el artículo 477 nos dice que los riesgos se pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y, como ya lo mencionamos, de desaparición derivada de un acto delincuencial. En el artículo 478 nos dice que la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita realizar algún trabajo por algún tiempo determinado. Esto, pongamos de ejemplo, a lo mejor una persona en su trabajo está en el piso resbaloso y se cae, se quiebra una mano o un pie, pues ahí va a estar por algún tiempo, va a estar incapacitado y pues ya conforme a la recuperación pues podrá realizar sus labores. En el artículo 479 nos habla de la incapacidad permanente parcial,
que esa es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. En el artículo 480 nos menciona que la incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de igual manera que imposibilita desempeñar, pero ahora de tiempo de por vida. Y esto, pues sí, a mí me tocó ver un caso de una persona que saliendo de su trabajo tuvo pues un accidente en motocicleta. ¿Y qué pasó aquí? Pues esa persona perdió, pues casi creo que su pierna quedó totalmente destrozada, o sea, los huesos de su pierna, y pues le daban nulas las probabilidades de volver a caminar. Y que pues esto aquí entraría la incapacidad permanente total, o sea, porque pues fue un accidente del trabajo a su casa, y pues aquí la empresa tendría que hacer esa incapacidad. En el artículo 481 nos menciona que la existencia de estados anteriores, tales como la idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que corresponden al trabajador. En el artículo 482 nos menciona las causas posteriores del riesgo del trabajo que se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad. Y por último, en el artículo 483 nos marca que las indemnizaciones por riesgos de trabajo que producen pues se pagarán directamente al trabajador, o ya sea que en casos de incapacidad mental pues se le pagará, bueno, ya sea comprobados ante la Junta, la indemnización se le pagará a la persona con la que se hace responsable pues de esa persona que quedó con incapacidad mental. Y bueno, en conclusión, pues considero que este tema es sumamente importante porque muchas veces, o sea, cualquier persona que labore está expuesta a algún riesgo, algún accidente, que pueda tener alguna enfermedad. Entonces, pues es importante conocer cuáles son las incapacidades para si en un futuro, por si en algún momento, o sea, le llegara a pasar algo así, pues más que nada para que ya esté preparado. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Eugenio Wale. Yo les voy a hablar acerca del tema de riesgos de trabajo, continuando con los artículos 484 al 493, los cuales tratan principalmente acerca de la indemnización que se le debe dar a los trabajadores por sufrir algún accidente de trabajo, asimismo de los derechos que tengan los trabajadores por el simple hecho de trabajar en un área donde haya riesgo laboral, y de las incapacidades que puede llegar a ocasionar un accidente de trabajo. Y bueno, comenzando con el artículo 484, este trata principalmente acerca del salario que se debe tomar como base para calcular la indemnización, el cual es el salario diario del trabajador al momento de que ocurre el accidente. Y también habla de que se puede llegar a aumentar la indemnización hasta cuando se determine el grado de incapacidad, y en caso de que haya ocasionado la muerte del accidente, también cuando se determine la fecha. En el artículo 485 habla acerca de que el salario que se debe tomar como base para calcular la indemnización no puede ser menor al salario mínimo, que en este caso sería de 102.68 pesos. En el artículo 486 habla al igual del salario que se debe tomar como base, que este no puede ser mayor al doble del salario mínimo, que sería aproximadamente de 205 pesos. Y también que el salario que se toma como base es dependiendo del área geográfica donde se encuentre, o vaya el país, por ejemplo. Y que en el caso de que el trabajador esté en dos países al mismo tiempo, que se haría un promedio del salario mínimo de los dos países para tomarlo como base para calcular la indemnización. En el artículo 487 habla de los derechos que tienen los trabajadores por simplemente trabajar en un área donde haya riesgo laboral, los cuales serían principalmente
gastos médicos como las medicinas, alguna prótesis, la rehabilitación y principalmente lo que había mencionado de la indemnización. En el artículo 488 habla de las excepciones que puede hacer el patrón para liberarse de los gastos médicos o de la indemnización. Estas podrían ser ya sea que el trabajador se encuentre bajo grado de alcoholismo, un cierto grado de alcoholismo, bajo algún narcótico, a excepción, claro, de que sea algo medicinal, pero que ya antes se le haya mencionado al patrón. Asimismo, porque se haya ocasionado por alguna pelea entre los trabajadores o que sea intento de suicidio o que el accidente se ocasione por el mismo trabajador. En el artículo 489 habla de lo que no libera al patrón de estos gastos médicos y de la indemnización, lo cual sería que el accidente ocurra por negligencia o por torpeza del mismo trabajador, o al igual que sea por negligencia de algún compañero del trabajo. En el artículo 490 habla de que la indemnización podría aumentarse hasta un 25% gracias en caso de que el trabajador no cumpla con las normas que debe cumplir, y esto se haría por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y esto sería si, como ya mencioné, que no cumpla las normas, ya sea de seguridad, de salud, las normas legales, entre otras. Y también que en caso de que haya ocurrido ya un accidente y que el patrón no haya hecho nada para poder contrarrestarlo, y al igual que en caso de que los trabajadores ya le hayan mencionado al patrón acerca de algún riesgo de trabajo y el patrón no haya hecho nada para poder igualmente contrarrestarlo. En el artículo 491 habla acerca de la incapacidad temporal, que esta se le debe pagar al trabajador un 100% de su salario a partir del primer día de que ocurre la incapacidad, y esto es hasta que ya pueda estar trabajando otra vez, y el patrón tiene derecho a los 3 meses, tiene derecho a revisar que la incapacidad siga siendo verídica. En el artículo 492 habla acerca de la capacidad permanente parcial, la cual la indemnización consistirá en el pago de un porcentaje dependiendo de la incapacidad, del grado de incapacidad, por 1095 días, y también tomando en cuenta el salario mínimo, que sería 102, y el salario máximo permitido, que sería alrededor de 205 pesos. Y en el artículo 493 habla acerca de que en caso de que el trabajador haya perdido alguna de sus facultades o aptitudes para poder realizar su trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la que ya había mencionado, puede llegar a aumentar su indemnización hasta el grado de convertirla en una incapacidad temporal permanente. Y en conclusión, todos estos artículos antes mencionados son muy importantes para todos los trabajadores, y al igual que para nosotros como ingenieros industriales, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos gente a nuestro cargo, es importante conocer los derechos que tienen los trabajadores en cuanto a los riesgos de trabajo y los derechos que tenemos nosotros en caso de que suframos algún accidente, y asimismo sirven para poder evitar algún tipo de accidente o tratar de disminuirlos, para que de esta manera la empresa pueda evitar perder dinero y evitar también cuestiones legales. Bueno, continuando con el tema de los precios de trabajo, mi nombre es Joaquina y les voy a estar platicando sobre los artículos del 494 al 504. Compañero, ¿me puedes ayudar a leer? Artículo 494. El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total
más de 2 incapacidades. Las incapacidades se dividen en tres: en una incapacidad permanente o total, en una parcial y en una incapacidad normal. Entonces, cuando es permanente o total significa que pierdes completamente la capacidad para ejercer tu trabajo. Un ejemplo sería un dentista que se rompe los ligamentos de las manos, pues su principal instrumento son sus manos. Y por decir, si esto le ocurre cuando estaba en una incapacidad de estar embarazada, solamente se le paga por una incapacidad, que sería la incapacidad permanente total. Ok, el artículo 495, compañero, ¿me puedes ayudar? Sí. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1.095 días de salario. Como les dije, una incapacidad permanente total significa que eres incapaz al 100% de hacer el trabajo al que te estabas dedicando. Por lo que la indemnización que está aquí arriba, tomando en cuenta el salario mínimo, no es mucho que digamos, ya que no vas a poder continuar tu vida de manera normal, por así decirlo, haciendo lo que te dedicabas todos los días. Y por otro lado, es importante mencionar que las indemnizaciones, en caso de incapacidad permanente o parcial, deben de ser íntegras. Eso quiere decir que no te pueden pagar menos o te puedan decir que por alguna razón o cuestión no te toca lo que en realidad te toca. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros como ingenieros debemos de prestar atención, ya que tendremos gente a nuestro cargo en la manera en la que se lleva la ley para que ambos extremos estén satisfechos en todo momento. Y bueno, el artículo 497 dice que 2 años después de que se fijó el grado de incapacidad, se va revisando de manera mensual para hacer los ajustes según el médico diga o así en general. Ok, ¿me ayudas a leer, compañero? Sí, el patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad permanente total. Bueno, este artículo básicamente, volviendo al ejemplo del dentista, es por decir, si un dentista tiene una incapacidad porque se fracturó la mano, en el momento en el que esté bien, si es que por cuestiones médicas sí le permiten seguir trabajando y seguir teniendo una buena precisión, al año siguiente de que se le dio su incapacidad, sin ningún problema, tiene derecho a pedir su puesto laboral. Y por otra parte, si fue completamente total, o sea que ya no puede llevar a cabo su trabajo bien, pues el patrón no tiene por qué hacerse cargo, simplemente tiene que darle la incapacidad. ¿Ok? Y en el artículo 499 se habla de que si un trabajador está víctima de un riesgo y no puede desempeñar su trabajo, pero algún otro, el patrón está obligado a proporcionárselo. Esto es, por ejemplo, una persona que carga peso, una chica que tiene un trabajo pesado físicamente y si se llega a embarazar por cuestión de salud, el patrón está obligado a darle una alternativa para que no perjudique ni a ella ni al bebé o en cualquier situación. Ok, en el artículo 500 se habla de si los riesgos que se viven en el trabajo trae la muerte o desaparición de un trabajador, serán 2 meses de salario por conceptos de gastos funerarios y el pago que fija el artículo 502, que ahorita en la siguiente les voy a explicar. El artículo 502 habla de, en el caso de muerte o desaparición por un acto de delincuencia, se da el salario mínimo por 5,000 días y lo máximo que se puede dar es el salario máximo, que es 2 meses
Y también es importante decir que si no hay cónyuge, se toma la persona con la que haya vivido por lo menos 5 años o haya tenido hijos, y ya si ninguna de las personas o nadie, pues básicamente el trabajador no tiene a nadie, se le da al IMSS dinero, entonces pónganse truchas. En el artículo 503 se habla del pago de indemnización en el caso de muerte o desaparición. Entonces, aquí se habla de que como patrón tú tienes 72 horas para dar una investigación y averiguar a qué personas les tienes que pagar la indemnización. Esto es súper importante porque como tú vas a tener personas a tu cargo, tienes que ser capaz de conocer pues, a sus familiares para pagarles la indemnización, porque si no te puedes meter en una bronca. Y bueno, si la residencia del trabajador era menor de 6 meses, tienes que buscar la última vivienda, el último lugar donde vivió y transmitir por medios de publicidad una manera de convocar a los beneficiarios y así de esa manera puedes, ante la ley, decir que tú los buscaste y no te metas en problemas por no darles lo que les toca por ley. Y bueno, el tribunal aprecia la relación esposa, esposos, hijos y ascendientes. Y bueno, por último, el último artículo del que les voy a hablar es el artículo 504, en el cual habla de... ¿Me puedes ayudar, compañero? ¿No? En lo que está subrayado nada más. 1. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesario para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste. Cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería. Si a juicio de este no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse su curación. Bueno, aquí es como muy importante mencionar que tú como empresario debes de tener algún lugar, en el caso de un accidente, poderle brindar los primeros auxilios al personal. Y por decir Ternium y la vidriera, algo así, tienen su propio hospital, su propio centro de salud, así como nosotros en la uni tenemos el hospital universitario. Y bueno, si tienes más de 300 trabajadores, tienes que instalar un hospital con personal médico. Los patrones que no quieren poner su hospital hacen convenio con cualquier hospital, de salud social o lo que sea. Pero la importancia de darle a tu trabajador seguridad en cuestión de salud es lo más importante que le puedes hacer. Muchas gracias. Like, suscríbete. Adiós. Bueno, yo soy Ángela Judy Rivera Jaime y les voy a estar exponiendo el artículo 505 a 515, el cual el artículo 505 consta de que los médicos de las empresas serán designados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la designación. En caso de que sea esto, pueden exponer las razones que se funden. En caso de que las partes o dichas consultas o las atenciones de los médicos no lleguen a un acuerdo, podrá resolverse una junta de conciliación y arbitraje. El artículo 506 consta de 4 secciones. Dice, los médicos de las empresas están obligados a, en la primera sección, es a realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar su trabajo. La segunda sección es, al terminar la atención médica, certificar si el trabajador está capacitado para volver a su trabajo, como anteriormente lo hacía. La sección 3 es, al emitir opinión del grado, ¿a qué me refiero con emitir? O sea, que los médicos deben de decirle al trabajador la opinión sobre el grado de incapacidad o el grado de la enfermedad que se llegue a presentar. Y en la sección 4 es, en caso de la muerte, a expandir el certificado de la difusión. En el artículo 507 consta de que el trabajador se rehúse con justa causa de recibir atención médica y quirúrgica proporcionada por el patrón.
Esto no hará perder los derechos que se le otorga a dicho artículo. El artículo 508 consta de que la causa de la muerte por riesgo del trabajo podrá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia, ya sea del trabajador, cuando se practique o por cualquier otro medio que permita determinarla. Si se practica la autopsia, los presuntos beneficios podrán designar un médico que la presencie. Podrán igualmente designar un médico que la practique, dando aviso a la autoridad. A la autoridad me refiero al patrón, para que proceda a hacer la carta de defusión, y el patrón podrá designar un médico que le presencie la autopsia. El artículo 509 consta o dice que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por el número de representantes de los trabajadores del patrón para investigar las causas de los accidentes o enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. ¿A qué me refiero con esto? Que cada patrón debe de tener como el concepto de que obviamente van a ocurrir accidentes, pero el patrón debe de tener la obligación de tener medidas para poder vigilar y prevenir para que no haya accidentes y o enfermedades. El artículo 510 dice que las comisiones que se refiere al artículo anterior serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. El artículo 511 dice que los inspectores de trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. También consta de varias secciones. La primera sección es vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la prevención de riesgos de trabajo y seguridad de la vida y de salud de los trabajadores. Hacer constar que actas esenciales las violaciones que se descubran y colaborar con los trabajadores y el patrón de la difusión de las normas sobre la prevención de riesgos, higiene y salubridad. El artículo 512 consta de varias secciones también, que dice que los artículos de esta ley y los instructivos de las autoridades laborales pidan en base de ellos que fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste presente con condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores, que el patrón se encargará de todas estas actividades para que no ocurra ningún accidente o se prevenga. El artículo 512A, con el objetivo de coadyuvar que el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, proponer reformas y adiciones del reglamento y de las formas oficiales mexicanas de la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos de los centros de trabajo. Se organizará en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 500B, en cada entidad federativa, en cada empresa, se constituirá una comisión constructiva estatal de seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad será de coadyuvar que la definición de la política estatal de la materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, proponer reformas o normas del reglamento para que éstas se puedan prevenir acerca de los accidentes que hay en el trabajo. El artículo 512, la organización de la Comisión Constructiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comisiones constructivas estatales del Distrito Federal de la Salud del Trabajo serán señaladas en el reglamento, ya sea en las empresas o en cualquier tipo de
pues sí, de empresas que el patrón pueda poner estas normas en el reglamento que se expida en la materia de seguridad, salud y el medio ambiente del trabajo. El artículo 512D, los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo, en fin, de ajustar sus establecimientos, instalaciones o el equipo de trabajo que tengan estos dichos trabajadores en los reglamentos u en las normas oficiales mexicanas de la materia de la salud y de la seguridad, ya sea cualquiera normas preventivas que el patrón otorgue a los trabajadores, y estas deberán sido modificadas por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El artículo 200D bis, para cada caso de restricción de acceso o limitación en la operación de áreas de riesgo detectadas, a que se refiere el artículo 541, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social deberá realizar un análisis para ver si estas dichas normas preventivas se están llevando a cabo en cada una de las áreas de las empresas, y se deberá resolver en las 72 horas. Si se levanta la restricción detectada o amplía en su duración hasta tanto se corrijan las irregularidades que motivaron las suspensiones de esas actividades, independientemente de las imposiciones de la sanción económica que corresponda por el cumplimiento de las disposiciones en la materia de seguridad e higiene del trabajo. El artículo 513D, tercero, en el caso de las autoridades sanitarias competentes hubieran determinado la suspensión de laborales por motivo de la declaratoria de la contingencia. ¿A qué me refiero con esto? A lo anteriormente que ya había mencionado, que si no se lleva a cabo las normas preventivas, obviamente la Secretaría del Trabajo y Prevención Social obtendrá las medidas necesarias para evitar afectaciones de la salud de los trabajadores sin facultades de otras autoridades. En el artículo 512E, la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social establecerá la coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas o normas para que se desarrollen diferentes tipos de campañas para que se eviten accidentes o enfermedades en el área de trabajo en las empresas. El artículo 512F, las autoridades de las entidades federativas auxiliarán al orden federal en la proporción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de dichas normas de salud, de seguridad y del medio ambiente del área de trabajo. Cuando se trate de las empresas o establecimientos que además aspectos derivados en las relaciones laborales estén sujetos a la jurisdicción local. El artículo 512G, en el supuesto de los centros de trabajo se encuentren regulados por las leyes o normas especializadas en la materia de seguridad y salud, cuya vigilancia correspondan a otras autoridades distintas en las labores de la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social o las autoridades del trabajo de las entidades federativas, ya sea de los patrones o ya sea de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El artículo 513 dice que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades del trabajo y de la evaluación de las incapacidades permanentes resultantes a los riesgos del trabajo, mientras que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y estarán en observación general en todo el territorio nacional. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social y la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá tomar en cuenta el progreso y los avances de medicina en el trabajo. Por tal efecto, pondrán a auxiliarse a los técnicos y médicos especialistas para que ellos no requieran de información al Poder Legislativo. El artículo 515. La Secretaría del Trabajo y la Prevención Social realizará las investigaciones y estudios necesarios con el fin del Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación.
¿Qué nos sirven estos artículos para nuestra carrera? Pues más que nada saber cómo podernos defender en base a lo que dicen estos artículos, para que en un futuro, cuando nosotros trabajemos en unas empresas, nos pueda ayudar a cualquier de estos tipos y poder pelear ya sea las normas de seguridad y que se acaten correctamente.